Marido humilla a su esposa y pide el divorcio, pero la petición de su hijo lo cambió todo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Rodrigo miró su reflejo en el espejo del baño de su oficina. Se veía bien, mejor que muchos hombres de su edad. Con 42 años, su cabello oscuro apenas mostraba unas pocas canas en las sienes y su cuerpo seguía siendo fuerte, gracias a las visitas esporádicas al gimnasio. Sonrió para sí mismo, ajustando la corbata con precisión. Siempre había sido un hombre exitoso, alguien que sabía lo que quería y cómo conseguirlo. Tenía una esposa hermosa, un hijo inteligente y un puesto respetable en una empresa de inversiones. Desde afuera su vida parecía perfecta, pero por dentro todo se sentía monótono. Elisa, su esposa, había sido oportuna y encantadora cuando se casaron. Una mujer dedicada, comprensiva, leal. Lo había acompañado en los momentos difíciles y lo había apoyado en su ascenso profesional. Pero con los años, la chispa se había apagado. Ya no lo miraba con admiración, sino con la costumbre de quien comparte el mismo techo por obligación. No había más emoción en sus conversaciones, solo las mismas preguntas de siempre. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué quieres cenar? Su vida había caído en una rutina insoportable. Lucas, su hijo de 8 años, era un niño vivaz y curioso. Rodrigo lo quería, por supuesto, pero la paternidad no le resultaba emocionante. A veces se sentía más un proveedor que un padre. Llegaba tarde a casa, agotado, sin energía para sentarse a jugar o ayudar con las tareas escolares. Elisa era quien se ocupaba de todo. Las clases de Lucas, sus actividades extracurriculares, las visitas al médico. Rodrigo apenas participaba, y en el fondo eso le convenía. Fue en ese estado de insatisfacción que conoció a Camila. Era una joven de 28 años, recién contratada en la empresa, inteligente, ambiciosa, con una seguridad en sí misma que la hacía destacar. Tenía una risa fresca, espontánea, tan distinta de la serenidad de Elisa. Desde el primer día, Rodrigo sintió la atracción. No era solo su belleza, sino la manera en que lo miraba, con admiración, con curiosidad, como si fuera un hombre fascinante. Hacía años que nadie lo miraba así. Al principio fueron solo conversaciones en los pasillos, bromas inofensivas. Pero pronto, los encuentros se volvieron más frecuentes. Camila buscaba su consejo, le pedía ayuda con proyectos, lo elogiaba sin reservas. Rodrigo sintió que su ego se inflamaba. Con ella se sentía poderoso, renovado. Las noches en casa comenzaron a volverse más frías. Rodrigo miraba a Elisa y no sentía el mismo deseo que antes. Le molestaba su rutina, su previsibilidad. Camila, en cambio, representaba lo nuevo, lo desconocido. La comparación era inevitable. Los mensajes comenzaron. Primero fueron casuales, luego coquetos. Rodrigo sabía que estaba cruzando una línea, pero no se detuvo. Camila lo hacía sentir vivo de una manera que no sentía desde hacía años. Un jueves por la noche, después de una reunión, ella lo invitó a tomar algo. Rodrigo dudó un instante, pero la idea de regresar a casa y enfrentar la monotonía de siempre le resultó insoportable. Así que aceptó. El bar estaba poco iluminado, con una música suave de fondo. Se sentaron en una mesa apartada y Camila se inclinó hacia él con una sonrisa cómplice. Su perfume lo envolvió, un aroma dulce y embriagador. Rodrigo se sintió atrapado en el momento. Siempre me ha parecido injusto que hombres como tú terminen atrapados en matrimonios aburridos, dijo ella, jugando con su copa. Rodrigo rió, pero algo en su comentario le resonó. ¿Era eso lo que sentía? ¿Estaba atrapado? El matrimonio es complicado, respondió, sin querer profundizar demasiado. Camila lo miró con picardía.
Yo nunca permitiría que la rutina matara una relación, susurró, tocándole la mano con delicadeza. Esa noche, cuando regresó a casa, Elisa ya dormía. Rodrigo se detuvo en la puerta de su habitación y la observó. Su esposa tenía el rostro relajado, pacífico. Se veía hermosa, pero de una manera distinta a Camila, una belleza conocida, cómoda. Se sintió culpable por un momento, pero luego pensó en la emoción de la noche, en la adrenalina que sentía cuando estaba con Camila. Se quitó la corbata y entró al baño. Se miró al espejo de nuevo. Sí, todavía tenía mucho por vivir. Y estaba empezando a convencerse de que Elisa no formaba parte de ese futuro. Elisa despertó en mitad de la noche y se encontró sola en la cama. Extendió la mano sobre el lado de Rodrigo y sintió las sábanas frías. Miró el reloj en la mesita de noche. Eran casi las 2 de la madrugada y él aún no había llegado. No era la primera vez. En los últimos meses, Rodrigo había estado regresando cada vez más tarde a casa. Primero eran reuniones imprevistas, luego cenas con clientes, después trabajo acumulado en la oficina. Excusas que, al principio, Elisa quiso creer, pero ahora la verdad era imposible de ignorar. Se sentó en la cama y pasó una mano por su rostro cansado. Quería engañarse, convencerse de que tal vez eran solo paranoias suyas, que Rodrigo estaba realmente ocupado y que todo volvería a la normalidad. Pero en el fondo sabía que no era así. Algo había cambiado. A la mañana siguiente, cuando finalmente lo encontró en la cocina tomando café, intentó entablar una conversación. «Llegaste tarde otra vez», comentó en voz baja, sin agresividad, pero con la intención de que su marido notara su incomodidad. Rodrigo, que estaba revisando su teléfono, apenas levantó la vista. Tenía mucho trabajo. «Siempre tienes mucho trabajo últimamente». Esta vez, él sí la miró, pero con impaciencia. «¿Qué quieres que haga, Elisa? No puedo dejar mis responsabilidades solo porque a ti te incomoda». El tono seco la hirió. Ya no era solo la distancia, sino la indiferencia con la que le hablaba. Antes, Rodrigo se preocupaba por cómo se sentía. Intentaba tranquilizarla cuando discutían. Ahora, su actitud era la de un hombre que ya no tenía paciencia para ella. Lucas entró en la cocina con su mochila al hombro, frotándose los ojos adormilado. Miró a sus padres, y aunque no entendía del todo lo que ocurría, sentía la tensión en el aire. «Papi, ¿me llevas a la escuela hoy?», preguntó con ilusión. Rodrigo bebió el último sorbo de café y negó con la cabeza. «No puedo, hijo, tengo que salir temprano». El niño bajó la mirada decepcionado. Elisa sintió un nudo en la garganta. Lucas adoraba a su padre, y últimamente cada intento de acercarse a él terminaba en rechazo. Rodrigo tomó su maletín y salió de casa sin siquiera despedirse con un beso. Elisa se quedó allí, inmóvil, mientras Lucas se sentaba a la mesa, moviendo distraídamente su cuchara en el tazón de cereal. «¿Papi ya no quiere estar con nosotros?», preguntó de repente. Elisa sintió que el corazón se le rompía un poco más. «No digas eso, cariño. Papá está ocupado». Lucas no respondió. Solo asintió lentamente, como si no estuviera del todo convencido. Mientras tanto, Rodrigo manejaba hacia la oficina con la cabeza en otra parte. Cada vez que Elisa le reclamaba por sus ausencias, sentía que se hundía más en la necesidad de escapar. ¿Por qué no podía entender que él tenía derecho a vivir su vida? En su mente, había construido una versión de los hechos, donde él era la víctima de un matrimonio agotador, una rutina desgastante que lo tenía prisionero. Y Camila era su salvación. Ella lo hacía sentir importante. Con ella no tenía que ser el esposo predecible ni el padre responsable. Podía ser
el hombre libre que siempre había querido ser. Apenas llegó a la oficina, encontró un mensaje de ella en su teléfono. «Buenos días, guapo. ¿Nos vemos para almorzar?». Sonrió para sí mismo antes de responder. «Por supuesto, te recojo a la 1». Con Camila, todo era sencillo. No había reproches, no había responsabilidades, solo emoción. Elisa, en cambio, comenzó a notar otros cambios en Rodrigo. Ya no solo llegaba tarde, sino que evitaba pasar tiempo en casa incluso los fines de semana. Se encerraba en su despacho, fingía estar ocupado con el trabajo y, cuando ella intentaba hablar, respondía con monosílabos o se limitaba a asentir sin realmente escuchar. Lucas, por su parte, también se daba cuenta. El niño comenzó a preguntar menos por su padre y a pasar más tiempo encerrado en su cuarto. Elisa temía que estuviera reprimiendo sus emociones, que el distanciamiento de Rodrigo lo estuviera afectando más de lo que parecía. Una tarde, cuando Lucas llegó de la escuela, Elisa lo encontró en la sala dibujando. «¿Qué haces, mi amor?». Lucas levantó el papel y le mostró su dibujo. Era su familia, 3 figuras de palitos tomadas de la mano. Pero algo en la imagen le llamó la atención. Entre ella y Rodrigo había una gran línea negra como una grieta. Elisa sintió un escalofrío. «¿Por qué dibujaste eso?». Lucas encogió los hombros. «Es porque papá ya no está con nosotros, ¿verdad?». Las palabras de su hijo la dejaron sin aire. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa, ella lo esperó en la sala. «Necesitamos hablar». Rodrigo bufó, exasperado. «¿Otra vez con esto? Estoy cansado, Elisa». «No me importa si estás cansado», replicó ella con firmeza. «Quiero que me digas la verdad». Él la miró con frialdad. «¿Qué verdad?». «Que hay otra persona». Rodrigo no respondió de inmediato. En su mente intentó decidir si negarlo o simplemente admitirlo de una vez. Finalmente suspiró y se pasó una mano por el rostro. «¿Y si la hay? ¿Qué importa?». Elisa sintió un golpe en el pecho. «¿Qué importa? ¿De verdad estás diciendo eso?». Rodrigo se cruzó de brazos. «Sí, Elisa, ¿qué importa? Ya no somos felices. Tú lo sabes. Esto es una farsa». Ella tragó en seco. «¿Y Lucas?». Rodrigo vaciló por un segundo, pero luego endureció la expresión. «Lucas es un niño. Se acostumbrará». Esa fue la gota que derramó el vaso. Elisa lo miró con tristeza, con una decepción tan profunda que Rodrigo sintió por primera vez una punzada de incomodidad. «Te has convertido en alguien que no reconozco», susurró. Rodrigo no respondió, simplemente se dio la vuelta y se fue a su despacho, cerrando la puerta tras de sí. Elisa se quedó en la sala, sintiendo que el hombre con el que se había casado ya no existía. Y lo peor era que, al parecer, él tampoco quería ser encontrado. Rodrigo se despertó temprano aquella mañana con una sensación de determinación. Llevaba semanas posponiendo lo inevitable, atrapado en una doble vida que comenzaba a volverse insoportable. Camila le había dejado claro que no estaba dispuesta a ser la otra por mucho más tiempo. O tomaba una decisión o la perdía. Y él no estaba dispuesto a perder la única parte de su vida que todavía le hacía sentir vivo. Elisa ya lo sospechaba. Lo veía en la forma en que él la miraba, o más bien, en la forma en que ya no lo hacía, en la impaciencia con la que respondía, en la indiferencia que se había instalado entre ellos como un muro infranqueable. La noche anterior, mientras ella doblaba la ropa de Lucas, había sentido un peso en el pecho que le anunciaba que algo estaba por romperse de manera definitiva. Cuando Rodrigo salió del baño con la camisa a medio abotonar, ella lo observó en silencio. Estaba pálido, con el ceño fruncido, como si cargara un peso invisible. Pero no era culpa lo que lo atormentaba,
No, era impaciencia. Quería deshacerse de esa vida lo antes posible. Elisa sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mantenerse en calma. Rodrigo inhaló profundamente y se giró hacia ella con expresión seria. «Necesitamos hablar». Elisa lo miró sin sorpresa, sabía lo que venía. «Dime, él no se anduvo con rodeos. Quiero el divorcio». La frialdad en su voz fue un puñetazo en el pecho, pero Elisa no se permitió derrumbarse. Se quedó allí, mirándolo con la misma serenidad con la que había soportado sus ausencias, sus excusas y su indiferencia durante meses. «¿Es por ella?», preguntó con voz firme. Rodrigo apretó la mandíbula, molesto. «No se trata de otra persona, Elisa. Se trata de que esto ya no funciona». «¿Y quién decidió eso?». «Yo». Elisa sintió que el aire se volvía pesado. No había enojo en su voz, no había odio, solo vacío. «Entiendo», dijo finalmente. Rodrigo no esperaba que lo aceptara tan rápido. En el fondo, había supuesto que ella pelearía, que intentaría convencerlo de quedarse, que le haría escenas de llanto y súplicas. Pero en lugar de eso, Elisa se veía increíblemente tranquila. «Voy a llamar a un abogado», continuó ella. «Resolveremos esto de la manera más civilizada posible». Rodrigo asintió, aliviado. «Es lo mejor». Pero algo en su interior se removió cuando la vio girarse y salir de la habitación sin otra palabra. Esa tarde, Elisa llevó a Lucas a casa de su madre. No quería que el niño presenciara el clima tenso que inevitablemente dominaría la casa en los próximos días. Pero Lucas no tardó en notar que algo andaba mal. «¿Por qué vamos con la abuela?», preguntó desde el asiento trasero del auto. Elisa mantuvo los ojos fijos en la carretera. «Porque papá y yo necesitamos hablar». Lucas frunció el ceño. «¿Se van a pelear?». «No, cariño, no vamos a pelear». El niño se quedó en silencio un momento. «¿Papá ya no nos quiere?». Elisa sintió un dolor en el pecho. «Papá te quiere mucho. ¿Y a ti?». No respondió de inmediato. «A veces los adultos cambian, Lucas, pero lo que nunca va a cambiar es que tú eres lo más importante para los dos». Lucas desvió la mirada a la ventana. «No quiero que cambien. Elisa tampoco». Pero ya no tenía opción. Cuando regresó a casa más tarde, Rodrigo estaba en la sala revisando su teléfono, probablemente esperando un mensaje de Camila. «Lucas está con mi madre por esta noche», dijo ella con tono neutro. Rodrigo asintió sin levantar la vista del móvil. «Bien, hablemos de lo que sigue». Rodrigo dejó el teléfono a un lado y la miró con cansancio. «Te dejaré la casa. No quiero peleas por dinero. Solo quiero que esto termine rápido». Elisa arqueó una ceja. «¿Tan desesperado estás?». Rodrigo bufó. «Elisa, por favor, no compliquemos esto más de lo necesario». «No soy yo quien está complicando nada, Rodrigo. Fuiste tú quien rompió esta familia». Él no respondió. Tal vez porque por primera vez, la verdad de esas palabras lo golpeó con más fuerza de la que estaba dispuesto a admitir. El divorcio se formalizó en cuestión de semanas. Rodrigo se mudó a un departamento en el centro, dejando atrás todo rastro de su antigua vida. Creía que el alivio llegaría pronto, que con la libertad vendría la felicidad. Pero la realidad no tardó en demostrarle lo contrario. El primer golpe llegó cuando, al intentar visitar a Lucas, el niño lo miró con tristeza y le preguntó: «¿Por qué te fuiste?». Rodrigo no supo qué responder. El segundo golpe llegó cuando, en su primer fin de semana en su departamento, se dio cuenta de que la soledad pesaba más de lo que imaginaba. Y el tercero, cuando descubrió que Camila, aquella mujer por la que había arriesgado todo, no estaba tan interesada en una relación estable como él había pensado. Una noche, después de una cena con ella, intentó hablar de futuro, de cómo podrían empezar a construir algo juntos. Camila rió suavemente y apoyó una mano en su brazo. «Rodrigo, me gustas, pero no quiero algo serio ahora mismo». Él la miró confundido. «¿No es lo que querías?».
Ella sonrió con dulzura. Quería que fueras libre, pero eso no significa que quiera ser tu esposa. Rodrigo sintió un escalofrío. Esa noche, al regresar solo a su departamento, se desplomó en el sofá y miró alrededor. Todo estaba en perfecto orden, como si nadie viviera allí. No había risas en el pasillo, ni juguetes esparcidos por el suelo. No había aroma a comida casera, ni el sonido de la televisión en el fondo. Solo silencio. Por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente había tomado la decisión correcta. Rodrigo despertó con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Se giró en la cama y miró hacia el otro lado, donde Camila solía dormir. La sábana estaba revuelta, pero ella no estaba allí. Se incorporó lentamente, frotándose la cara con las manos antes de mirar el reloj en la mesita de noche. Eran casi las 9 de la mañana. Había dormido más de la cuenta. Se puso de pie y salió del cuarto, encontrándola en la sala, sentada en el sofá con el teléfono en la mano. No se había molestado en hacer café ni en preparar el desayuno, algo que Elisa solía hacer incluso en los peores días. «Buenos días», dijo él acercándose. Camila levantó la vista y le dedicó una sonrisa rápida pero vacía. «Buenos días». Rodrigo esperó que dijera algo más, que le preguntara cómo había dormido o que al menos mostrara interés. Pero ella ya estaba de vuelta en la pantalla de su teléfono, riéndose de algo que alguien le había enviado. Fue un detalle pequeño, insignificante incluso, pero que le dejó una extraña sensación en el pecho. Con Elisa, las mañanas eran distintas. Aun cuando las cosas entre ellos no estaban bien, siempre había un intento de conexión. Un café compartido, un comentario sobre lo que harían en el día, la voz de Lucas resonando por la casa con su energía inagotable. Ahora, en este departamento impersonal, lo único que se escuchaba era el leve sonido de los mensajes de Camila y el eco del silencio. Sacudió la cabeza, apartando aquellos pensamientos. Esto era lo que había querido, lo que había elegido. No tenía derecho a lamentarse ahora. En las siguientes semanas, comenzó a notar más diferencias entre su vida con Camila y lo que solía tener con su familia. Al principio, todo había sido pasión y emoción, una relación llena de adrenalina que le hacía sentirse joven y libre. Pero con el tiempo, esa emoción se disipó, dejando espacio a una convivencia más real, más cotidiana. Camila no era el tipo de mujer que esperaba en casa con la cena lista. No le interesaban las rutinas familiares ni los compromisos. Era una mujer independiente, con su propia vida, con amigos que a menudo priorizaba sobre él. Rodrigo se dio cuenta de que pasaba muchas noches solo en el departamento, mientras ella salía con sus amigas o viajaba por trabajo. Intentó ignorarlo, justificando su actitud como parte de su personalidad moderna y libre. Pero poco a poco, comenzó a notar el vacío que se instalaba en su pecho cada vez que se encontraba solo en aquel espacio que no sentía suyo. Mientras tanto, Lucas se volvía más distante con él. En las pocas ocasiones en que Rodrigo pasaba a buscarlo, el niño apenas hablaba. Al principio pensó que era solo una fase, que pronto se acostumbraría a la nueva dinámica, pero con cada visita, el comportamiento de Lucas se volvía más frío. Una tarde, intentó llevarlo al parque. «Vamos, te prometo que lo pasaremos bien», dijo con un entusiasmo fingido. Lucas lo miró con ojos serios. «¿Y luego qué?». Rodrigo frunció el ceño. «Luego te llevo de vuelta con mamá». El niño desvió la mirada y murmuró: «Entonces, prefiero quedarme en casa». Aquella respuesta lo hirió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Intentó convencerlo, pero Lucas se mantuvo firme. «Elisa,
que estaba en la puerta escuchando la conversación, se agachó junto a su hijo y le acarició el cabello. «Cariño, papá quiere pasar tiempo contigo». Lucas se aferró a su madre, como si temiera que ella desapareciera también. «No quiero ir». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «Lucas...» El niño lo miró con una mezcla de tristeza y resentimiento. «Tú elegiste irte, papá». Rodrigo sintió un golpe en el pecho. Elisa no dijo nada, pero la mirada compasiva que le lanzó le dejó claro que ella entendía lo que estaba pasando. Se marchó solo aquella tarde, sintiéndose más vacío que nunca. Por otro lado, Elisa intentaba recomponer su vida. Al principio había sido difícil, las noches eran solitarias, el peso del divorcio y la ausencia de Rodrigo se sentían como una herida abierta, pero poco a poco aprendió a redescubrirse. Pasaba más tiempo con Lucas, asegurándose de que él sintiera su amor y apoyo incondicional. Lo inscribió en clases de fútbol y lo llevó a hacer actividades al aire libre para que no se encerrara en su dolor. También empezó a salir con amigas, algo que no hacía desde hacía años. Descubrió que aún podía reírse, que su vida no se había acabado solo porque su matrimonio sí lo había hecho. Un día, mientras tomaba café en una cafetería cercana a su trabajo, una de sus amigas la miró con curiosidad. «Te ves diferente». «Diferente como...» «Más ligera». Como si hubiera soltado un peso de encima. Elisa sonrió. «Tal vez lo hice». No fue hasta aquel momento que se dio cuenta de que, en el fondo, ella también había estado atrapada en un matrimonio que ya no la hacía feliz. Por las noches, cuando Lucas dormía, a veces se permitía pensar en Rodrigo y en cómo todo había cambiado tan rápido. Lo imaginaba en su nueva vida, viviendo la libertad que tanto había querido. Pero lo que ella no sabía era que Rodrigo, en esos mismos momentos, se sentaba en su sala vacía, con una copa de whisky en la mano, sintiendo que su mundo no era tan perfecto como lo había imaginado. Había cambiado a su familia por una ilusión, y poco a poco empezaba a darse cuenta de que tal vez había cometido un error que no tenía vuelta atrás. Rodrigo ajustó su corbata con un gesto impaciente. La sala del tribunal era fría e impersonal, con paredes blancas y muebles de madera oscura. El ambiente tenía un peso sofocante, como si la gravedad allí fuera mayor, haciendo que cada movimiento se sintiera más lento, que cada palabra pesara más. Elisa estaba sentada a unos metros de distancia, al otro lado de la mesa, con una postura impecable, pero con la mirada distante. Lucas, a su lado, sujetaba un trozo de papel arrugado, apretándolo entre sus pequeños dedos con nerviosismo. Rodrigo no quería estar allí. No le gustaban los tribunales, los abogados, ni los documentos que formalizaban lo que él ya consideraba un hecho consumado. El divorcio era solo un trámite necesario para poder seguir adelante, para cerrar ese capítulo de su vida y disfrutar la libertad que tanto había deseado. El juez entró y todos se pusieron de pie por formalidad. Elisa no lo miró ni una sola vez. Parecía distante, como si hubiera aceptado el fin del matrimonio con una frialdad que Rodrigo no esperaba. Durante meses había creído que ella pelearía por mantenerlo a su lado, que le pediría una segunda oportunidad, que lloraría o trataría de hacerle cambiar de opinión. Pero Elisa no hizo nada de eso. Escuchó a los abogados leer los términos con una serenidad que lo desconcertó. Fue entonces cuando Lucas, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se puso de pie. «Papá», dijo con voz baja, pero lo suficientemente firme como para que toda la sala quedara en silencio. Rodrigo frunció el ceño, sorprendido. «¿Qué pasa, hijo?» Lucas dudó por un instante y luego caminó lentamente hacia él, extendiéndole el papel que había estado sosteniendo con tanto cuidado.
Rodrigo tomó la hoja y con un suspiro de impaciencia la desplegó. Era un dibujo, sencillo, infantil, pero con un peso emocional que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. En el papel, Lucas había dibujado a su familia. Él, su mamá y su papá tomados de la mano. Sin embargo, en el centro del dibujo, entre Elisa y Rodrigo, había una grieta profunda que los separaba. Rodrigo parpadeó, sintiendo una presión en el pecho que no supo cómo manejar. Levantó la vista y vio que Lucas tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Esto significa que ahora tengo que elegir entre tú y mamá?, preguntó el niño con la voz entrecortada. El silencio que siguió fue abrumador. Elisa bajó la mirada y respiró hondo, como si intentara contener la emoción. Los abogados intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo proceder. Pero Rodrigo no se movió. Por primera vez en mucho tiempo sintió un peso real sobre su elección. Siempre había pensado que el divorcio era un asunto entre él y Elisa, que Lucas, al ser solo un niño, se adaptaría con el tiempo. Pero en ese momento entendió que su decisión no solo había roto su matrimonio, sino que también había destrozado el mundo de su hijo. Abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Su propio hijo estaba allí, pidiéndole una respuesta, y él no tenía ninguna. No quiero perder a ninguno de los dos, continuó Lucas con la voz temblorosa. Pero siento que, si firman esto, nunca volveremos a ser una familia. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Hasta ese instante, nunca había sentido culpa real. Siempre se había justificado diciéndose que Elisa era el problema, que él merecía algo mejor, que su libertad valía cualquier sacrificio. Pero ahora, viendo a Lucas tan frágil, supo que se había equivocado. El problema nunca fue Elisa. El problema nunca fue el matrimonio. El problema siempre fue él. Había sido egoísta. Había puesto sus deseos por encima de todo, sin pensar en las consecuencias. Y ahora allí, en un tribunal frío y ajeno, su propio hijo le hacía ver la verdad que había intentado ignorar. Miró a Elisa, buscando en ella una respuesta, alguna señal que le dijera qué hacer. Pero ella solo miraba a Lucas con la expresión de una madre que sabía que no podía proteger a su hijo de aquel dolor. Rodrigo sintió una angustia desconocida crecer dentro de él. Por primera vez, no tenía claro lo que quería. Durante todo el proceso, había creído que tenía el control, pero ahora se daba cuenta de que nunca lo tuvo. Lucas no dijo nada más. Simplemente regresó al lado de su madre, como si ya hubiera aceptado lo inevitable. Rodrigo bajó la vista al dibujo una vez más. La grieta que separaba a la familia le pareció más grande que antes. Y, en ese instante, se preguntó si aún estaba a tiempo de evitar que se volviera irreparable. Rodrigo salió del tribunal con el dibujo de Lucas aún en sus manos. Lo había doblado cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, como si temiera que, al perderlo, también perdería la última conexión que tenía con su hijo. Caminó por las calles de la ciudad sin rumbo fijo, con la mente nublada. La culpa que había sentido en la audiencia seguía pesando sobre sus hombros como un castigo silencioso. Hasta ese momento, siempre había creído que el divorcio era una solución, una vía de escape de un matrimonio que sentía muerto. Pero ahora, viendo el dolor en los ojos de Lucas, entendía que, en su afán de huir, había destruido algo que no podía repararse con un simple «lo siento». Esa noche, solo en su departamento, miró el techo durante horas sin poder conciliar el sueño. Su mente estaba dividida entre recuerdos de su vida con Elisa y Lucas y la cruda realidad de lo que había dejado atrás. Pensó en la risa de su hijo, en las noches en que solían construir castillos de almohadas en la sala,
en las mañanas en las que Elisa preparaba el desayuno mientras él le robaba besos a escondidas. Recordar esos momentos le hizo darse cuenta de que por mucho que tratara de convencerse de lo contrario, nunca había sido realmente infeliz con su familia. Solo había sido egoísta. Al día siguiente, Rodrigo tomó una decisión. Intentaría reconstruir lo que había roto. Sabía que no sería fácil, pero no podía permitir que su hijo siguiera viéndolo como el hombre que eligió abandonarlo. Todo empezó con pequeños gestos. Llamó a Elisa para preguntarle si podía pasar más tiempo con Lucas. Al principio, ella se mostró reticente, pero terminó aceptando con una condición. No quería que Rodrigo hiciera falsas promesas. «Si vas a volver a entrar en su vida, asegúrate de que no sea temporal», dijo con frialdad. «No quiero que lo ilusiones solo para que vuelvas a desaparecer». Rodrigo sintió el golpe de esas palabras, pero no discutió. Sabía que Elisa tenía razón en desconfiar. El primer encuentro con Lucas después de la audiencia fue tenso. El niño lo miraba con una mezcla de curiosidad y cautela, como si aún no supiera si podía confiar en su padre nuevamente. Rodrigo trató de actuar con naturalidad. Le llevó su helado favorito y lo invitó a pasear por el parque. Pero Lucas se mostraba reservado, respondía con monosílabos y evitaba el contacto visual. Rodrigo intentó romper la barrera entre ellos con una sonrisa. «¿Sabías que cuando eras bebé me despertabas todas las noches a las 3 de la mañana?» dijo con tono juguetón. Lucas no respondió de inmediato, solo lo miró de reojo antes de murmurar: «¿Y ahora qué pasó? ¿Ya no te despiertas por mí?» Las palabras del niño cayeron sobre Rodrigo como una roca. Lucas no estaba siendo sarcástico, solo estaba expresando lo que realmente sentía, que su padre había dejado de estar presente en su vida. Rodrigo sintió una presión en el pecho. Sabía que no bastaba con llevarlo al parque o comprarle un helado. Lucas necesitaba pruebas, hechos, tiempo. En los días siguientes, Rodrigo hizo todo lo posible por ser constante. Lo recogió de la escuela cuando Elisa se lo permitió, lo ayudó con sus tareas, incluso se quedó con él algunas tardes en la casa de su exesposa. Al principio, Elisa mantenía la distancia, observándolo con desconfianza desde la puerta de la cocina. Pero poco a poco, empezó a notar que Rodrigo realmente se estaba esforzando. Un viernes por la tarde, mientras Lucas veía una película en la sala, Rodrigo se atrevió a hablar con Elisa a solas. «Gracias por dejarme pasar tiempo con él», dijo con sinceridad. Elisa se cruzó de brazos y lo miró con seriedad. «No lo hago por ti, lo hago por Lucas». Rodrigo asintió, aceptando la verdad de sus palabras. «Lo sé», murmuró. «Pero aún así, gracias». Por primera vez en mucho tiempo, hubo un silencio entre ellos que no se sintió como un muro infranqueable, sino como un espacio donde podían respirar. Esa noche, antes de irse, Lucas lo abrazó por primera vez desde el divorcio. No dijo nada, solo se aferró a él durante unos segundos. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo la calidez de su hijo, y entendió que, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, tal vez no todo estaba perdido. Rodrigo se detuvo frente a la puerta de la casa que alguna vez fue su hogar. La misma fachada, el mismo jardín con las flores que Elisa cuidaba con esmero, la misma luz cálida en la sala que antes lo recibía cada noche. Pero ahora todo era diferente. Él era diferente. Respiró hondo antes de tocar el timbre. Elisa tardó unos segundos en abrir. Cuando lo hizo, se encontró con una mujer que ya no era la misma que había dejado meses atrás. Su mirada era firme, segura. No había rastros de la esposa que solía esperar despierta por él, que intentaba conversar cuando lo notaba distante, que se preocupaba por cada uno de sus movimientos. «¿Qué pasa, Rodrigo?», preguntó con voz serena. Él se sintió extraño, no esperaba calidez,
pero tampoco aquella indiferencia controlada que lo hacía sentir un extraño. «Quería saber cómo estabas», respondió, sintiendo que sus palabras eran insuficientes. Elisa arqueó una ceja como si la pregunta le pareciera irrelevante. «Estoy bien. ¿Eso era todo?» Rodrigo sintió un nudo en la garganta. No era eso lo que esperaba. Quería que ella le diera una oportunidad para hablar, para explicarse. Quería que lo mirara de otra manera, no con esa distancia que lo hacía sentirse más solo que nunca. «¿Podemos conversar? Solo unos minutos». Elisa dudó, pero al final asintió y le hizo un gesto para que entrara. La sala era la misma, pero al mismo tiempo distinta. Había pequeños cambios, un nuevo sofá, cuadros diferentes en las paredes, algunos muebles que antes no estaban. Rodrigo sintió un vacío al darse cuenta de que, poco a poco, Elisa había ido borrando su presencia de ese lugar. Se sentaron frente a frente, con una distancia prudente entre ellos. «Dime», dijo Elisa sin rodeos. Rodrigo pasó una mano por su cabello, buscando las palabras correctas. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó y en lo que hice». Ella no respondió, solo lo observó con una expresión neutra. «Sé que te lastimé, sé que hice las cosas de la peor manera posible», Elisa exhaló suavemente. «No necesito que me lo digas ahora, Rodrigo». «Ya lo sé». Él tragó saliva. «Pero también sé que todavía hay algo entre nosotros». Elisa inclinó la cabeza ligeramente, como si no estuviera segura de haber escuchado bien. «¿De verdad crees eso?» Rodrigo sintió un escalofrío. No había ira en su voz, ni resentimiento, solo incredulidad. «Lo que quiero decir es que podemos intentarlo. No será fácil, lo sé, pero aún podemos recuperar lo que teníamos». Elisa lo miró en silencio durante varios segundos. Luego sonrió con tristeza. «Rodrigo, creo que no entiendes algo muy importante». «¿Qué cosa? No soy la misma mujer que dejaste». Rodrigo sintió que el mundo se le desmoronaba. «Elisa, yo...» «Déjame terminar», interrumpió ella con suavidad. «Durante mucho tiempo esperé que abrieras los ojos, que te dieras cuenta de lo que estabas destruyendo. Pero cuando finalmente entendí que te habías ido, cuando dejé de esperar que volvieras, aprendí a vivir sin ti». Elisa se recargó en el respaldo del sofá y suspiró. «No te odio, Rodrigo. No quiero que pienses eso. Pero tampoco puedo seguir viendo el pasado con los mismos ojos. Nuestra historia ya terminó». Rodrigo sintió un vacío en el pecho, uno más profundo que cualquiera que hubiera experimentado antes. Había dado por sentado que siempre habría un camino de regreso, que Elisa con el tiempo lo perdonaría y lo recibiría de nuevo. Pero ahora veía que ella había seguido adelante. Salió de la casa sintiéndose más solo que nunca. Cuando llegó a su departamento, encontró a Camila en la sala, revisando su teléfono con una copa de vino en la mano. Parecía completamente relajada, ajena a cualquier preocupación. «¿Dónde estabas?», preguntó sin siquiera levantar la vista. Rodrigo dejó su chaqueta en el sofá y la observó. De pronto, todo lo que le había parecido emocionante en ella ahora se veía superficial. «Salí un rato», respondió, con desgana. Camila bebió un sorbo de vino y sonrió. «Últimamente estás muy distraído». Rodrigo no respondió. Se sirvió un trago y se dejó caer en una silla, sintiendo un cansancio que no era físico. «¿Todo bien?», preguntó Camila, esta vez mirándolo con algo más de interés. Rodrigo asintió lentamente, pero sus pensamientos estaban lejos. Camila se encogió de hombros y volvió a concentrarse en su teléfono. Los días pasaron y Rodrigo se dio cuenta de que su relación con Camila se estaba desmoronando sin siquiera haber comenzado realmente. Ya no le respondía los mensajes con la misma emoción. Ya no lo buscaba con la misma insistencia. Hasta que un día simplemente le dijo la verdad.
Rodrigo, esto ya no está funcionando. Él la miró sin sorpresa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que fue divertido mientras duró, pero no creo que haya algo más entre nosotros. Rodrigo sintió una punzada de frustración. ¿Eso es todo? Camila sonrió con calma. No somos el uno para el otro. Lo sabíamos desde el principio, solo que ahora lo estás viendo. Rodrigo no supo qué decir. No podía culparla porque en el fondo sabía que tenía razón. Esa noche, cuando se quedó solo en su departamento, con un vaso de whisky en la mano y el eco del silencio llenando cada rincón, se dio cuenta de lo que realmente había hecho. Había destruido su propia familia por una ilusión. Y ahora, lo único que le quedaba era el vacío de sus propias elecciones. Elisa despertó con la luz del sol filtrándose por las cortinas de su habitación. Por primera vez en mucho tiempo, la mañana no le pesaba en el cuerpo. Se desperezó lentamente y se permitió sonreír. Su vida había cambiado, sí, pero ahora sentía que había encontrado un equilibrio que antes le parecía imposible. Después del divorcio, tuvo que reconstruirse. No fue fácil. Durante semanas, la sombra de Rodrigo seguía presente en su casa, en sus pensamientos, en los pequeños hábitos que había adquirido a lo largo de los años. Hubo noches en las que sintió un vacío inmenso, tardes en las que se preguntó si había tomado la decisión correcta, pero con el tiempo aprendió a disfrutar de su propia compañía, a hacer cosas por sí misma y, lo más importante, a no depender de nadie para sentirse completa. Lucas fue su mayor impulso para seguir. Adelante. El niño, aunque afectado por la separación, comenzó a adaptarse a la nueva dinámica familiar. Elisa hizo todo lo posible para que sintiera estabilidad, para que entendiera que, aunque las cosas habían cambiado, su hogar seguía siendo un lugar seguro para él. Se enfocó en su felicidad, lo llevó a pasear, lo animó a probar nuevas actividades y sobre todo le dio el amor incondicional que él necesitaba para sanar. Rodrigo, por su parte, ya no era el mismo hombre que se había marchado convencido de que encontraría la felicidad en otro lugar. Había tardado en comprenderlo, pero ahora sabía que había cometido un error que nunca podría corregir del todo. La sensación de pérdida lo perseguía a cada momento, pero en lugar de permitir que lo consumiera, decidió canalizarla en algo productivo, ser un mejor padre para Lucas. Al principio fue difícil. Lucas seguía mostrándose distante, como si temiera que su padre volviera a desaparecer en cualquier momento. Pero Rodrigo fue paciente. No trató de forzar nada, solo estuvo presente. Lo recogía de la escuela, lo llevaba a comer helado, escuchaba con atención cuando hablaba de sus dibujos o de sus partidos de fútbol. Cada pequeño gesto, cada momento compartido, fue reconstruyendo la relación entre ambos. Elisa notó el cambio, no porque Rodrigo intentara demostrarle nada a ella, sino porque Lucas empezó a hablar con más entusiasmo sobre su padre. Eso, más que cualquier otra cosa, le mostró que tal vez Rodrigo finalmente había entendido la magnitud de sus actos. Aunque ya no lo amaba como antes, aunque la herida de su traición nunca desaparecería por completo, Elisa decidió que lo mejor, para todos, era establecer una relación cordial, no por él, sino por Lucas. Un día, después de dejar a su hijo en casa tras un fin de semana con Rodrigo, Elisa y su exmarido se quedaron unos minutos en la puerta, en un silencio incómodo. «Gracias por traerlo temprano», dijo ella. «Al fin». «Siempre lo haré», respondió él con sinceridad. Elisa asintió. Antes, esas palabras le habrían sonado vacías, pero ahora, al ver el esfuerzo real que Rodrigo estaba haciendo, supo que eran verdad. «Me alegra que Lucas esté feliz», añadió ella. Rodrigo la miró con una mezcla de gratitud y melancolía en los ojos.
Intento hacer lo mejor que puedo. Elisa sostuvo su mirada por un momento, como si buscara algo en su expresión. Luego, con una pequeña sonrisa que no era de amor, sino de aceptación, dijo: «Eso es lo único que importa». Rodrigo la vio entrar a la casa y cerrar la puerta, y en ese instante comprendió la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Ella ya no lo esperaba. Podrían ser buenos padres juntos. Podrían compartir momentos importantes para Lucas, pero nunca volverían a ser una pareja. Se marchó con una sensación de vacío que sabía que nunca desaparecería del todo. Había tenido una familia, una esposa que lo amaba y un hijo que lo admiraba. Lo había tirado todo por algo efímero, por un deseo egoísta de sentirse más libre. Y ahora, aunque había conseguido redimir parte de su relación con su hijo, entendía que algunas cosas, cuando se rompen, nunca vuelven a ser iguales. Elisa, por su parte, cerró la puerta y respiró hondo. No sentía rencor, no sentía odio, solo sentía paz. Había cerrado un ciclo y ahora, por fin, estaba lista para vivir una nueva realidad en la que no dependía de nadie más que de sí misma. La vida está llena de decisiones, algunas pequeñas e insignificantes, otras que cambian el curso de nuestra existencia de manera irreversible. Rodrigo creyó que tenía todo bajo control, que sus elecciones estaban justificadas por su derecho a la felicidad, sin darse cuenta de que, en su búsqueda egoísta, estaba destruyendo lo que realmente tenía valor. Su historia es la historia de muchos, de aquellos que piensan que la vida siempre les dará segundas oportunidades, que las personas esperarán por ellos, que el amor es algo garantizado y eterno. Pero la realidad es muy distinta. Elisa amó a Rodrigo con todo su ser, creyó en él, construyó una familia a su lado, entregó su tiempo, su paciencia, su confianza. Pero él no supo valorar lo que tenía. Como muchos, cayó en la trampa de la rutina, en la ilusión de que la felicidad estaba en otra parte, en alguien más, en un futuro incierto. No entendió que el amor no es solo pasión y emoción efímera, sino compromiso, respeto, pequeños detalles que construyen un lazo fuerte con el tiempo. Cuando Rodrigo tomó la decisión de irse, lo hizo pensando que su felicidad estaba en otro lugar. Se dejó llevar por el deseo de lo nuevo, sin medir el impacto de su partida en aquellos que más lo amaban. No pensó en su esposa, en los años compartidos, en los sacrificios que ella había hecho por él. No pensó en su hijo, en lo que significaría para un niño de 8 años ver a su familia romperse, en el vacío que dejaría en su corazón. Solo pensó en sí mismo, y así como muchos, aprendió demasiado tarde que algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Descubrió que lo que parecía emocionante y liberador pronto se volvía vacío y carente de significado. Camila no era la mujer ideal que él imaginaba. Su relación, basada en la adrenalina de lo prohibido, no tenía cimientos para sostenerse en el tiempo. No había compromiso, no había historia, no había verdadera conexión. Y cuando todo se enfrió, cuando la novedad desapareció, Rodrigo se dio cuenta de que estaba solo. Pero más que la soledad física, fue la emocional la que más le pesó, porque la casa que alguna vez fue su hogar, ahora le pertenecía a Elisa y a Lucas, y él ya no formaba parte de ese mundo. Su hijo, a quien alguna vez dio por sentado, ya no lo miraba con la misma admiración. Y su esposa, la mujer que lo había amado incondicionalmente, había cambiado. Ya no lo esperaba, ya no sufría por él, ya no lo necesitaba. Elisa es el ejemplo de que la vida no se detiene por nadie, de que por más doloroso que sea el abandono, el engaño o la decepción, siempre hay una forma de seguir adelante. Al principio sufrió, dudó, sintió que su mundo se derrumbaba, pero en lugar de quedarse en el dolor, decidió reconstruirse.
Entendió que su valor no dependía de ser la esposa de alguien, que no podía obligar a nadie a quedarse, que no debía mendigar amor. Se convirtió en una mujer más fuerte, más segura, más consciente de lo que merecía. Lucas, con su inocencia, fue quien puso en palabras lo que muchos adultos tardan en comprender. Los niños no eligen a sus padres, pero sufren las consecuencias de sus decisiones. Él no quería perder a ninguno de los dos. No entendía por qué. Tenía que elegir, por qué su familia ya no podía ser la misma. Pero la vida no siempre es justa y a veces los niños tienen que aprender demasiado pronto que el amor entre los adultos no es inquebrantable. Rodrigo intentó enmendar sus errores, intentó recuperar a su hijo, ser un mejor padre. Y aunque lo logró hasta cierto punto, nunca pudo borrar del todo el daño que causó. Hay cicatrices que, aunque sanen, dejan marcas imborrables. Descubrió que ser un buen padre no se trata solo de aparecer de vez en cuando, sino de estar presente, siempre, de ser un pilar en la vida de un hijo, no una sombra intermitente que va y viene según su conveniencia. La lección más grande de esta historia es que el amor, la familia y la confianza son regalos que deben ser valorados cada día. No podemos dar por sentado que las personas siempre estarán ahí, esperando por nosotros. No podemos creer que el amor nos pertenece por derecho, sin esfuerzo, sin dedicación. No podemos actuar con egoísmo y luego esperar que todo vuelva a ser como antes. Rodrigo tuvo la oportunidad de tenerlo todo y lo perdió porque no supo verlo a tiempo. Y aunque logró reconstruir una parte de su relación con Lucas, nunca pudo recuperar a Elisa. Porque cuando alguien se cansa de esperar, cuando el amor es reemplazado por la indiferencia, ya no hay marcha atrás. Esta historia nos recuerda que cada elección tiene un precio, que el tiempo no espera, que las personas cambian y que a veces, cuando finalmente entendemos lo que teníamos, ya es demasiado tarde para recuperarlo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.